El viento soplaba entre las ruinas de un templo que parecía haber olvidado el nombre de su Dios. Las piedras ennegrecidas y los ídolos cubiertos de polvo eran testigos mudos de una nación que se había alejado del camino correcto. Pero en medio de esa oscuridad, un niño estaba a punto de cambiar la historia de Israel para siempre. Su nombre era Josías, y tenía apenas 8 años cuando la corona de Judá fue colocada sobre su cabeza. ¿Cómo un niño tan pequeño podría enfrentar un reino hundido en idolatría y corrupción? ¿Qué secreto oculto en las entrañas del templo provocaría un despertar espiritual que estremecería a toda una nación? La historia que estás a punto de escuchar no es como las demás. Es la historia de un niño rey que desafió la oscuridad, derribó ídolos y devolvió a su pueblo al Dios verdadero. Si llegas hasta el final, descubrirás cómo una sola decisión puede cambiar el destino de millones y dejar una huella eterna en la historia de la Biblia. Mientras los sacerdotes y oficiales del palacio continuaban con su vida cotidiana, sin imaginar lo que vendría, Josías miraba las murallas de Jerusalén desde el trono, que parecía demasiado grande para su cuerpo pequeño. En su corazón comenzaba a latir un propósito divino, aunque aún no lo comprendía del todo. Nadie podía prever que aquel niño sería la chispa que encendería el último gran fuego de avivamiento en Judá antes del juicio final. Las calles de Jerusalén estaban llenas de mercaderes y peregrinos, pero lo que dominaba la ciudad no era la devoción al Dios de sus padres, sino la idolatría descarada. Altares a Baal en las esquinas, incienso quemado a dioses extranjeros, y estatuas de madera que deshonraban el pacto que había hecho Israel con el Altísimo. Los sacerdotes, que alguna vez habían sido guardianes del templo, se habían mezclado con prácticas paganas, ofreciendo sacrificios prohibidos y olvidando la ley de Moisés. El pueblo vivía engañado, creyendo que su nación estaba protegida mientras su corazón estaba muy lejos de Dios. Josías, apenas un niño, caminaba por los pasillos del palacio escuchando historias de sus antepasados. David, el rey pastor; Ezequías, el rey que había confiado en Jehová; y Manasés, su abuelo, cuya idolatría casi destruyó el reino. Cada relato parecía encender en él un anhelo que no podía explicar, como si algo en su espíritu le gritara que el pueblo debía regresar al camino verdadero. Los ancianos del consejo lo subestimaban. Lo veían como un niño inofensivo sentado en un trono demasiado grande, pero no sabían que Dios ya lo había elegido para un propósito mayor. En silencio, Josías empezaba a observar cada rincón del palacio, cada símbolo extraño, cada altar ajeno al Dios de Israel. Su corazón, aunque joven, comenzaba a sentir repulsión por todo aquello que apartaba a su pueblo de la verdad. Si este relato ha capturado tu atención, suscríbete y acompáñanos, porque lo que viene es la historia de cómo un niño transformó una nación sumida en oscuridad. La vida de Josías está a punto de dar un giro que cambiará para siempre el rumbo de la historia de Judá. Con el paso de los años, el niño rey comenzó a convertirse en un joven decidido. A los 16 años, cuando muchos todavía lo trataban como un simple heredero sin experiencia, Josías tomó la decisión que cambiaría su destino y el de toda Judá: buscar al Dios de David, su padre. Cada amanecer, antes de que el palacio despertara por completo, caminaba solo por los jardines interiores, levantando su mirada hacia los muros de Jerusalén, que alguna vez habían sido testigos de la gloria de Dios. En su corazón ardía una convicción: el reino no podría continuar en manos de los ídolos. Fue entonces cuando ordenó a sus sirvientes y capitanes recorrer la ciudad en silencio. Querían ver con sus propios ojos los altares paganos, los templos dedicados a dioses extranjeros y los lugares altos donde el pueblo había abandonado la verdad. Lo que encontró fue peor de lo que imaginaba: figuras de madera ennegrecida por el humo de sacrificios, sacerdotes extranjeros dirigiendo rituales prohibidos, familias enteras postrándose ante dioses que no podían escuchar.
Josías sintió una mezcla de enojo santo y tristeza profunda. Sabía que el corazón de Israel estaba lejos de su Creador y que si no actuaba pronto, la ira de Dios caería sobre la nación como ya había sido advertido por los profetas. En ese momento, tomó su primera gran decisión como rey: derribar los altares de la idolatría. Reunió a sus oficiales y les habló con la firmeza de un hombre que ya no era un niño. Si Judá pertenece al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no habrá lugar para otros dioses en esta tierra. Esa noche, mientras la luna iluminaba los techos de Jerusalén, el joven rey Josías dio el primer paso hacia la reforma que cambiaría la historia. La lucha apenas comenzaba, y el reino estaba a punto de sentir el rugido de un despertar espiritual que nadie esperaba. Las noticias corrieron rápido por Jerusalén. El joven rey había dado la orden de destruir los altares de la idolatría. Al amanecer, los martillos y hachas resonaban contra la piedra y la madera, mientras los guardias del rey derribaban cada imagen y cada estatua que había corrompido la ciudad. Los habitantes observaban con asombro. Algunos murmuraban con miedo, temiendo que la furia de los ídolos cayera sobre ellos. Otros, en silencio, sentían un eco lejano de esperanza en sus corazones. Josías no temía. Sabía que su fuerza no provenía de su juventud ni de su corona, sino del Dios de Israel que lo había escogido. La purificación de la ciudad no fue rápida ni sencilla. Las puertas del templo se abrieron para sacar de su interior los objetos de culto pagano que habían contaminado el lugar santo. Los altares de incienso que se levantaban en las colinas fueron reducidos a cenizas. Incluso los bosques sagrados que rodeaban la ciudad fueron talados, para que nada quedara como recuerdo de la desobediencia. Josías caminaba entre las ruinas de los ídolos caídos con el rostro firme y el corazón encendido. Cada estatua rota era una victoria para el Dios verdadero. Al final del día, mientras el sol caía sobre las murallas de Jerusalén, el joven rey levantó la mirada al cielo y pronunció en su interior una oración silenciosa: Señor, esta tierra vuelve a ser tuya. Pero lo que Josías no sabía era que el mayor descubrimiento de su vida aún estaba por suceder. Dentro del templo, entre el polvo de los años y el silencio de los sacerdotes, un libro olvidado esperaba para cambiarlo todo. El templo estaba casi vacío cuando los sacerdotes comenzaron a limpiar cada rincón, retirando el polvo de los años y los restos de la idolatría. Hilcías, el sumo sacerdote, avanzaba con cuidado por una sala lateral que llevaba décadas cerrada, donde apenas entraba un rayo de luz. Al apartar unas tablas caídas, sus manos tocaron algo inesperado: un antiguo rollo cubierto de polvo. Lo levantó con cuidado, sintiendo que no era un pergamino cualquiera. «He encontrado el libro de la ley en la casa de Jehová», dijo con voz temblorosa. Cuando el escriba Safán llevó el rollo ante Josías, el joven rey lo miró con asombro y reverencia. Mientras el escriba comenzaba a leer en voz alta, cada palabra atravesaba el corazón de Josías como un relámpago. Recordaba los mandamientos olvidados. Escuchaba las advertencias de Dios al pueblo desobediente. Comprendía que la ira divina era inevitable si Israel no se arrepentía. El salón del trono quedó en silencio absoluto. Solo se escuchaba la voz de Safán leyendo aquellas palabras que habían sido ignoradas por generaciones. Josías sintió un peso abrumador sobre su espíritu. El reino entero estaba en pecado y el juicio estaba cerca. De repente, no pudo contener su emoción. Rasgó sus vestiduras en señal de dolor y arrepentimiento, y con lágrimas en los ojos exclamó: «Hemos pecado contra nuestro Dios. Debemos volver a Él antes de que sea tarde». En ese momento, el niño que había heredado un reino en ruinas se convirtió en el líder espiritual que Israel necesitaba. Pero Josías sabía que necesitaba confirmar la voluntad de Dios. Por eso envió mensajeros a consultar a la profetisa Hulda, para saber si todavía había esperanza para Judá. Los mensajeros enviados por Josías
Llegaron a la casa de Hulda, la profetisa, una mujer conocida por su sabiduría y temor a Dios. Cuando escuchó el relato sobre el libro de la ley hallado en el templo, su semblante se tornó grave. Cerró los ojos por un instante y luego habló con una voz que parecía atravesar el corazón de los presentes. Así dice Jehová, el Dios de Israel: He aquí, traeré mal sobre este lugar y sobre sus habitantes todas las maldiciones escritas en el libro que habéis leído, porque me abandonaron, quemaron incienso a dioses ajenos y provocaron mi ira con sus obras. Pero al rey de Judá que me ha consultado, así le diréis: por cuanto tu corazón se enterneció y te humillaste delante de mí, tus ojos no verán el mal que vendrá sobre este lugar. Cuando Josías escuchó estas palabras, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero en su interior nació una determinación férrea. No permitiría que su generación quedara marcada por la desobediencia. Aquel mismo día reunió a todo el pueblo en Jerusalén. Desde los sacerdotes hasta los más humildes siervos, todos fueron convocados ante las puertas del templo restaurado. Josías subió a una plataforma de madera, levantó el libro de la ley y comenzó a leer en voz alta. Las palabras resonaban por toda la plaza: mandamientos, advertencias y promesas antiguas que parecían despertar la conciencia de cada corazón. Al terminar, hizo un pacto delante de Dios: cumplir la ley con todo su corazón, guiar a su pueblo a destruir toda idolatría, honrar al Dios de Israel por encima de cualquier otro nombre. El pueblo entero respondió con un clamor unánime. En ese momento, Jerusalén comenzó a vivir el mayor avivamiento de su historia reciente. El amanecer trajo consigo un estruendo de pasos y herramientas. La gran reforma nacional había comenzado. Josías envió mensajeros y capitanes a todas las ciudades de Judá, con una sola orden: no debía quedar ni un solo ídolo en pie. La obra fue implacable. Los altares de Baal fueron derribados y hechos polvo. Los símbolos de Asera fueron arrancados de raíz. Los sacerdotes paganos fueron removidos de sus funciones y expulsados de la ciudad. Las colinas que antes habían sido lugares altos de idolatría quedaron vacías, y el humo de los altares caídos subía al cielo como señal de que Judá estaba volviendo a su Dios. El pueblo, al ver la determinación de su rey, comenzó a dejar atrás los hábitos paganos que había aprendido por generaciones. Josías no se detuvo allí. Viajó personalmente a las regiones del norte, donde antes reinaba Israel, para destruir los últimos restos de idolatría, cumpliendo las antiguas profecías que decían que la tierra sería purificada. Cada golpe de martillo, cada ídolo roto, era un acto de guerra espiritual. Y cuando finalmente volvió a Jerusalén, el templo relucía limpio y digno. Se ordenó celebrar la Pascua como no se había hecho desde los tiempos del profeta Samuel. Durante 7 días, la ciudad se llenó de cánticos, ofrendas y oraciones. Nunca antes, una generación había visto tal retorno a la verdadera adoración. Josías, de pie frente al pueblo, sintió que su corazón ardía con gratitud. Judá se había inclinado nuevamente ante el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero en lo profundo de su alma, el joven rey sabía que la paz de su reinado no duraría para siempre, pues las palabras de la profetisa Hulda todavía resonaban. Tus ojos no verán el mal que vendrá sobre esta tierra. La ciudad de Jerusalén estaba llena de vida y esperanza. El pueblo cantaba himnos en las calles, los sacerdotes servían en el templo con gozo, y las familias celebraban la Pascua como no se hacía desde hacía generaciones. La reforma de Josías había traído un respiro de paz y santidad a Judá. Desde las murallas del palacio, Josías contemplaba la ciudad iluminada por las antorchas nocturnas. Su corazón se llenaba de orgullo, pero no de orgullo vano, sino del orgullo de ver a su pueblo volver al Dios verdadero. El joven rey había pasado de ser un niño tímido en un trono demasiado grande a convertirse en el líder espiritual que guiaba a toda una nación. Durante esos días,
Los ancianos y sacerdotes lo alababan por su valentía, y los niños corrían por las calles pronunciando su nombre. Josías era amado y respetado. Parecía que, por fin, el reino había recuperado la luz que había perdido. Pero, en medio de aquella calma, una sombra comenzaba a extenderse desde el norte. Egipto y Asiria se enfrentaban por la supremacía en la región, y el faraón Necao avanzaba hacia el norte para encontrarse con su destino en la famosa batalla de Megido. Los mensajeros llegaron a Jerusalén con noticias inquietantes. Tropas extranjeras cruzaban territorios cercanos. El conflicto de las grandes potencias se acercaba peligrosamente a las fronteras de Judá. Josías no podía ignorar el peligro. El joven rey, ahora en la plenitud de su fuerza, se enfrentaba a una decisión que marcaría el final de su historia. Debía mantenerse al margen y proteger la paz de su reino, o salir al encuentro del faraón para defender la tierra que Dios le había dado. El destino de Josías estaba a punto de cumplirse, y sin saberlo, cada paso lo acercaba al último capítulo de su vida. El sonido de los cascos de los caballos y el brillo de las armaduras bajo el sol anunciaban que el rey Josías marchaba hacia su destino. Con su ejército detrás, cruzó los valles que rodeaban Jerusalén, decidido a enfrentar al faraón Necao en la llanura de Megido, aunque los mensajeros egipcios le habían advertido que no se interpusiera en su camino. El viento levantaba polvo en el campo de batalla. Josías, con su armadura reluciente y el corazón firme, sabía que no era solo un rey, sino un siervo del Dios de Israel. Aún así, en lo profundo de su alma sentía una inquietud, como si el eco de la profetisa Hulda resonara en su mente. Tus ojos no verán el mal que vendrá sobre esta tierra. La batalla comenzó con un estruendo de flechas y gritos de guerra. En medio del caos, una flecha alcanzó al rey Josías, atravesando su armadura. El mundo pareció detenerse por un instante. Los soldados lo rodearon, intentando protegerlo mientras la sangre corría por su costado. «Llévenme lejos del combate», susurró Josías, mientras su mirada se perdía en el cielo. El joven que había limpiado a Judá de su idolatría, que había devuelto al pueblo la adoración verdadera, caía herido en su última batalla. Poco después, fue llevado de regreso a Jerusalén, donde toda la ciudad lloró por su rey. Profetas, sacerdotes y pueblo entero lamentaron su partida, y Jeremías escribió cantos fúnebres en su honor. Josías no vería el juicio que caería sobre Judá años después, pero su nombre quedó grabado en la historia como el rey que buscó a Dios con todo su corazón. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora y acompáñanos para descubrir más relatos bíblicos que inspiran, conmueven y enseñan el poder de la fe. Escribe en los comentarios, ¿qué otro personaje bíblico te gustaría que narráramos en un próximo video? El cortejo fúnebre avanzaba lentamente por las calles empedradas de Jerusalén. El sonido de los lamentos y los cantos de duelo llenaba el aire mientras el pueblo despedía al rey que había traído la última gran luz antes de la oscuridad. Josías reposaba en silencio, rodeado de flores y telas de lino, mientras el profeta Jeremías entonaba una elegía que desgarraba los corazones. Las murallas de la ciudad parecían llorar con su gente. Había un sentimiento profundo de gratitud y tristeza. Gratitud porque Dios les había dado un rey justo. Tristeza porque su partida marcaba el final de una era. En los años que siguieron, Judá caería bajo el peso de su desobediencia, pero el legado de Josías quedó como un faro, el testimonio de que un solo corazón decidido a obedecer a Dios puede cambiar la historia de toda una nación. Hoy, su historia sigue resonando como un recordatorio para cada generación. No importa cuán oscuro sea el entorno, siempre hay luz para quien decide buscar a Dios con todo su corazón. El nombre de Josías, aquel niño que llegó al trono entre ídolos y sombras, permanece como símbolo de valentía, fe
y obediencia. Y así, la vida de Josías nos enseña que cuando alguien decide ponerse en pie por la verdad, aunque parezca pequeño e insignificante, el cielo entero se mueve a su favor.